Hola a todas y todos. Te hago una pregunta. ¿Cuántas veces has cambiado de opinión respecto a algo, respecto de alguien? ¿Cómo te sientes cuando cambias de opinión sobre algo o alguien? Y cuando esto lo hace alguien cercano y no habías previsto ese, a lo mejor para ti, cambio repentino? Pues aunque voy a intentar plantear y analizar bastantes aspectos alrededor de los cambios, estaría bien que te fueses contestando de manera sincera al respecto. Pero ya me adelanto yo, y a riesgo de equivocarme, creo que seguramente la mayoría no llevaríais demasiado bien ese viraje, sobre todo si lo hacen otros, que cuanto más inesperado y profundo se siente peor. Un axioma para empezar: se puede cambiar de opinión, de gustos, de forma de pensar, y así en abstracto, en general, yo pienso y creo, a riesgo de pensar distinto dentro de un tiempo, que es bueno cambiar. Hablando hace tiempo con una amiga me contaba una decisión que había tomado respecto a sus hijos pequeños, y me explicaba los motivos o razones para actuar así. Me daba bastantes explicaciones de por qué había tomado esa decisión y me decía que ella era así, como justificando que bueno, que podía estar equivocada, pero que no quería actuar de otra manera porque creía que así era fiel a sí misma y a sus principios. Recientemente he vuelto a hablar con ella y me reconocía que en los últimos meses se había relajado un poco más y se había vuelto un poco más flexible, que ya no era tan categórica y que por alguna razón, porque sus hijos ya no eran tan pequeños o porque sus circunstancias habían cambiado, permitía cosas que antes ni se planteaba. Tanto la primera como la última vez, en sus palabras yo notaba que había un leve pozo de culpabilidad, porque daba demasiadas explicaciones y las alargaba y elaboraba dando muchos detalles, para convencerme y para convencerse de que sus decisiones no eran un capricho y que todo tenía un porqué. Qué culpables nos sentimos cuando cambiamos nuestras opiniones, nuestras decisiones, nuestros criterios. Está claro que podemos cambiar, es sano y saludable, no pasa nada, y no nos traicionamos si cambiamos. Ni estamos transgrediendo ninguna ley universal, escrita o no escrita, que diga que si cambias de opinión o de planteamiento vital, eres una persona fácil, inconstante, sin personalidad, al final nada o poco fiable. Es como si quien cambiara de opinión pareciera que no tuviera principios, y le solemos dedicar una colección de términos despectivos a modo de reproche: chaquetero, desnortado, veleidoso, antojadizo, caprichoso. Cambiar de opinión es percibido por los demás como una señal de debilidad y de inseguridad, de ser voluble como el viento. Voluble, un adjetivo que te identifica como una persona cuyo carácter es inconstante, que cambia de parecer, de gusto, de estado de ánimo o de conducta, fácil y rápidamente, cuando cambiar es precisamente todo lo contrario. Yo mismo he defendido en el pasado ideas y argumentos que con el tiempo he visto que no me representaban ni decían quién era yo. Argumentos e ideas que no dicen quién soy yo ahora, a día de hoy, y por lo tanto los cambio. Como dice Neale Donald Walsch en el libro Conversaciones con Dios, solo hay una razón para hacer algo, y es que eso sea una afirmación ante el universo de quiénes sois, de quién eres. Y también hay una sola razón para dejar de hacer algo, y es que eso haya dejado de ser una afirmación de quiénes queréis ser, de quién quieres ser.
que ya no sea vuestro reflejo hoy, vuestro presente, y por lo tanto ya no os represente. Puedes cambiar porque lo que dices, piensas o haces ya no te representa, o porque te das cuenta que estabas equivocada o equivocado. Y equivocarse no es terrible ni malo, solo lo es si te empeñas en defender algo que tú ya sabes que no es cierto. Cambiando de opinión también podemos tener ideas más interesantes y profundas, porque volvemos a replantearnos lo que pensábamos o lo que pensamos. Quien nunca cambia, nunca aprenderá, y así se libra de reconocer, aunque solo sea admitiéndolo a sí misma o a sí mismo, que en algún momento estaba o se había equivocado. Un caso curioso y muy revelador de que cambiar es positivo es el del abogado, político y juez Hugo Lafayette Black, que murió en 1971 con 85 años de edad, quien cuando era joven fue miembro del Ku Klux Klan y ya de adulto fue uno de los defensores de la 14ª enmienda a la Constitución de los Estados Unidos a favor de los derechos civiles de todos los estadounidenses, fuera la que fuera su raza. Se decía que de joven se puso túnicas blancas para asustar a los negros y de mayor se vistió con túnicas negras para asustar a los blancos. Nunca somos la misma persona, al igual que como el filósofo griego presocrático Heráclito de Éfeso, de los siglos VI y V a.C., en un análisis de la identidad metafísica del ser humano, afirmó que ningún hombre puede cruzar el mismo río dos veces, porque ni el hombre ni el río serán los mismos. Yo, por ejemplo, cuando era pequeño, desde los 10 hasta los 13 años más o menos, me mordía las uñas y siempre estaba disgustado porque tenía que aguantar las críticas de los adultos, sobre todo de mi madre, que no eran precisamente entusiastas de esta costumbre mía insana. Yo no quería oír más charlas sobre lo malo que era morderse las uñas y tampoco quería tener más esa etiqueta que me ponían y me molestaba. Y un día decidí drásticamente que nunca más, y así fue. Y desde entonces es un hábito totalmente ajeno a mí. También de pequeño odiaba comer queso y me resultaba francamente incomible. Y ahora, de adulto, sin embargo, me encanta. Ya de joven, desde los 19 hasta los 22 años, me disgustaba muchísimo y hasta me enfadaba si algún fin de semana no podía salir por la noche hasta las tantas de la madrugada. Y ahora lo único que quiero es acostarme lo más temprano posible. Podría poner muchísimos más ejemplos de otras muchas cosas más. Pensamientos, palabras y actos que ahora ni me planteo y que antes eran muy importantes para mí. Y esto es así porque, como veíamos antes, nunca somos la misma persona, aunque pensemos fantasiosamente que sí, como si esto fuese un ideal. Otro pensamiento, a modo de oxímoron, del filósofo Heráclito de Éfeso, dice: si usted me conoce basado en lo que yo era hace un año atrás, usted ya no me conoce más. Mi evolución es constante. Permítame presentarme de nuevo. Mucho gusto. Estudios científicos dictaminan que cambiamos la práctica totalidad de nuestras células cada 15 años más o menos. Y visto así, es fácil pensar que somos personas distintas a medida que avanzamos en las diferentes etapas de nuestra vida. Pero esto también es verdad cuando hablamos de la personalidad, entendiendo como personalidad a una entidad teórica que nos permite explicar las tendencias en el comportamiento
individual de las personas. Recuerda, si cambias de parecer, de gustos, de ideas, de forma de vestir, de lo que sea, no eres una persona inconsistente. De hecho, tenemos derecho a hacerlo y eso puede ayudarnos a ser más coherentes, porque lo podemos aprovechar para conocernos más y mejor. Muchas gracias. Gracias por inscribiros en mi canal. Hasta mañana.